van a ir a buscar y no está el título de doctor. La doctoramos así. Así, ya. Bueno, respecto de las dos preguntas disparadoras que me habían planteado para esta conversación, la primera era referida a las negociaciones internacionales vinculadas con los servicios o con las exportaciones de servicios. Ahí la verdad es que no ha habido en términos multilaterales demasiados avances, sí hay avances en términos regionales, no hay por el momento grandes barreras, obstáculos a la exportación de servicios en particular, podría haberlos hacia adelante. En el caso particular de la Argentina, esto implica una oportunidad, después les voy a dar algunos datos, porque la base exportadora de la Argentina aún hoy está muy sesgada hacia los productos primarios. Y si bien estos productos primarios hoy ya tienen incorporada tecnología, no es verdad que son solamente el producto de la naturaleza, sigue habiendo, nuestra estructura productiva está muy anclada en productos que, como digo, son productos primarios y tienen, por lo tanto, una penetración de mercado alta como todos los commodities, pero con grandes barreras por parte de algunos países que cuidan cuestiones del estilo de la soberanía alimentaria, las cuestiones culturales, el arraigamiento en los territorios, son todas cuestiones válidas, pero que tienen un impacto sobre el perfil exportador argentino. Entonces, los servicios vienen siendo una oportunidad. En los bienes, ¿qué nos pasa? Bueno, en los bienes con más valor agregado, las manufacturas de origen industrial, la Argentina tiene penetración regional, pero le cuesta un poco más competir con las grandes economías industrializadas. ¿Sí? Ahí hay una brecha tecnológica, de conocimiento, de escala, de mercado, y ahí hay menos barreras, eso es lo que exportan los países industrializados. Entonces nosotros, en donde somos muy competitivos, tenemos algunas barreras bastante fuertes, para sanitarias, para arancelarias, de todo tipo. En los bienes, en la industria, bueno, no tenemos el mismo nivel, o no en todos los sectores, es muy heterogéneo. Tenemos un conjunto de empresas y de sectores que están en condiciones, pero es heterogéneo. Y por lo tanto el mercado de trabajo también es heterogéneo. Eso quiere decir que las personas que viven en territorio argentino tienen menos oportunidades de tener un trabajo bien pago y con derechos. Y los servicios vendría a ser como, podría ser, y de hecho lo está haciendo, ahora después les doy algunos números, una buena oportunidad. Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta, que era un poco, bueno, ¿cómo está la Argentina? ¿Cuáles son sus oportunidades, sus desafíos en materia de servicios? Y dentro de los servicios, un conjunto de servicios en particular, que son los servicios conocidos como basados en el conocimiento. La Argentina tiene algunas condiciones y de hecho, si ustedes miran los números, el primer complejo exportador de la Argentina es el complejo de la soja, que como digo, sería engañoso decir que solo es recurso natural, porque hay todo un paquete tecnológico atrás de este incremento que hemos visto en la producción de estos productos. Sin embargo, sigue siendo eso, el complejo sojero, en torno a 15.000 millones de dólares anuales. En segundo lugar, dependiendo en cada año, pero está el complejo automotor, que exporta algo así como 7.000 millones. Y estamos exportando en servicios basados en conocimiento unos entre 6.000 y 7.000 millones. Le compite al segundo lugar. Interesante. Entonces, ¿por qué sucede eso en la Argentina? Y esto también es interesante. Me haces una seña cuando me estoy repasando el tiempo. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que Argentina esté teniendo este ímpetu, digamos, en generación de servicios, en exportaciones, como decía el embajador, teniendo 11 unicornios, no uno, no dos, no tres, 11, una gran cantidad de pymes y startups de mucho valor? Bueno, hay una primera cuestión que tiene que ver con la regulación que se estableció en la Argentina, el marco normativo. En el 2004 nosotros tuvimos la primera ley de software y a partir de ahí hubo un marco normativo y una nueva ley en 2020, regulada en 2021, que establece un conjunto de beneficios para el sector que han dado un marco estable a lo largo del tiempo, cosa que en Argentina nos cuesta, para el desarrollo del sector. Después hay algo que se engloba abajo de una palabra interesante, que es talento, ¿no? ¿Y qué quiere decir el talento? Se lo hemos preguntado con el canciller Cafiero a algunos de los jóvenes, mujeres y hombres a cargo de las startups. ¿A qué se refieren cuando hablan de talento? Bueno, a lo primero que se refieren es a la formación
de los jóvenes, las y los jóvenes en la Argentina, y aquí hay un rol muy importante de la educación pública y en particular de las universidades públicas en la Argentina. Es decir que es interesante porque esto quiere decir que vos necesitas algunas condiciones en términos sociales, económicos, de solidaridad, de acceso a la educación, de la calidad de la educación, para generar este salto. No viene solo, ¿sí? Este talento también tiene que ver con algunas flexibilidades. En la Argentina ha estado impactada por una serie de crisis económicas, entonces en la Argentina los que viven en este territorio suelen tener un grado de adaptación mayor que en otros lugares, porque están acostumbrados al cambio de condiciones muy rápidas y con efectos severos. Entonces se nota, y sobre todo en particular entre los jóvenes, cierta flexibilidad. Después hay cuestiones vinculadas con los costos, que son favorables en la Argentina, claramente, entre ellas los salarios, aunque los salarios también tienen una cierta conexión con los salarios internacionales, porque si no, tanto las personas como las empresas pueden mudarse para ganar mejor en otro lugar. Entonces aquí la brecha existe, pero no puede ser infinita o tan grande, porque si no hay desplazamiento de personas y de empresas. Los incentivos ya se los dije, después podemos repasar si les interesan los incentivos de la Ley de Economía del Conocimiento, pero básicamente se paga menos impuesto a las ganancias, se pagan menos cuanto más chica es la empresa y se pagan menos cargas patronales. Y tampoco hay derechos a la exportación. Y estamos también en la zona horaria de los Estados Unidos, el 50% de las exportaciones de servicios basados en conocimiento, o el 47% creo que es exacta la cifra, se la exportamos a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad, la hay, no es una oportunidad del futuro, está sucediendo, y tiene una potencialidad de ser escalada muy grande. ¿Por qué? Porque no necesitas una gran fábrica, una gran inversión en capital. Yo siempre digo que cuando uno piensa en la industria, este tipo de cosas, yo pienso en un Carpani, ¿no? O sea, pienso en hombres musculosos entre medio de todas esas ruedas de la industria metalúrgica, digamos. Bueno, nada que ver con eso, ¿no? Pueden ser 5 personas localizadas en Jujuy que estén vendiéndole un software a China, ¿sí? Y que en realidad lo que necesitan son las computadoras y sus cabezas, básicamente. Pero necesitan haber estado formados también, y para estar formados necesitan esa educación, ese acceso a la educación pública, a la universidad, y también necesitan un entorno. Sus familiares deberían en algún momento haber podido ingresar al mercado de trabajo y tener básicamente un cierto acople, como decía la doctora Blanque, al mercado de trabajo, porque esas son las condiciones para poder ir a la escuela, si no, ni siquiera podés ir a la escuela. Entonces acá hay algo es una oportunidad para un país en desarrollo como la Argentina, sí lo es, y lo es sobre esta plataforma de derechos y seguridad social que la Argentina supo construir a lo largo de varias décadas, y por eso ahora voy a la parte de los desafíos. Rápidamente, yo creo que este sector, como muchos otros, más vinculado, digamos, a la digitalización en términos amplios, la industria 4.0 y todos estos temas, para la Argentina son muy importantes porque permitirían si uno tuviese una política exitosa, ir disminuyendo la heterogeneidad que se observa en el sector productivo argentino. Tenemos un conjunto de empresas que son absolutamente competitivas, que están en la frontera o muy cerca, y una gran cantidad de empresas que no lo están. Entonces, ¿cómo llevar a todo este conjunto de trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, sindicatos, toda la red que implica un sector productivo, acercarla y cerrando esa brecha? Entonces, a la Argentina esta posibilidad, digamos, si pudiéramos tener las políticas y tomar las decisiones que nos permitieran continuar y profundizar esto que se ve en términos de exportaciones de servicios de economía del conocimiento y, como digo, digitalización de la producción, podríamos estar evitando lo que en la literatura se conoce como esta carrera descendente, que es que los países en vías de desarrollo compiten básicamente entre sí a través de 3 cosas muy poco virtuosas, que son: bueno, instálate en mi país porque podés depredar el medio ambiente sin que nadie te diga nada. Instálate en mi país porque pagás menos impuestos. Es una forma de competir, pagás menos impuestos. Y la otra es: pagás menos salarios o los trabajadores y las trabajadoras tienen menos derechos.
Esa es una carrera descendente, no conduce al bienestar de las sociedades, eso está clarísimo. La pregunta es cómo hacen los países que están en vías de desarrollo para no entrar en esa carrera descendente, pero a su vez poder darle a las personas que habitan su territorio oportunidades de trabajo, de crecimiento y todo lo demás. Pero bueno, ahí esta es una de las dificultades, ¿no? Y parecería que acá estamos como con alguna posibilidad. Como dije, si pudiéramos incorporar esta digitalización, obviamente nosotros estaríamos agregando valor aguas arriba, incluso a los recursos naturales, estaríamos aumentando la productividad, la competitividad y asociado con eso el empleo de calidad y con derechos, y en torno a esto generando una escena que para la Argentina es una escena muy importante de cohesión social. ¿En torno a qué? Al contrato social, digamos, en torno a la idea de que las ganancias de productividad, el aumento de la ganancia en sí, debe ser repartido de una determinada manera que permita que todos y todas puedan ser parte de estos beneficios. No es lo que se viene viendo en el mundo. En las últimas 3 décadas, en realidad, la distribución del ingreso ha empeorado y la participación de los trabajadores en el ingreso en los países maduros ha decaído, no ha aumentado. Entonces, acá también hay, si uno mira incluso por arriba la bibliografía, una cierta discusión en torno a todo esto que estuvimos viendo que está generando. Hay muchos otros procesos, en fin, bastante complejos, pero ahí radica uno de los desafíos, un poco el convite que nos hacía el embajador, a quien le agradezco mucho la invitación, y también a la Fundación Friedrich Ebert. Soy un fan de la Fundación Friedrich Ebert. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos continuar con este entorno, para terminar, este entorno regulatorio que le permita a la Argentina explotar estas capacidades. Creo que tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las condiciones para el trabajo, porque aquí también está todo, no se puede hablar de todo, pero quiero decir, los trabajadores de plataformas. Es muy diferente si comparamos solo porque estamos en esta embajada, un país como Alemania con un país como Argentina. No es lo mismo aplicarle a un conjunto de trabajadoras y trabajadores que son formales, que tienen derechos, la digitalización, que aplicar esa misma digitalización en un mercado que tiene una porción importante de trabajadores informales, sin derechos y con salarios muy bajos. No es lo mismo. Y este desafío es más fuerte, porque de los trabajadores en plataforma, ¿no? Sos un trabajador informal, te contacta una plataforma, es la posibilidad de tener un ingreso, de tener un empleo, aceptar las condiciones como son las que vienen, sin vacaciones, 14 horas por día, si te enfermas es un problema tuyo porque sos autónomo o entrepreneur, no sé, digamos. Pero bueno, es la oportunidad de tener un trabajo y ya no tenías un trabajo con un buen salario y con derechos. Probablemente estabas desempleado o en alguna otra forma muy precaria de empleo. Entonces, ahí hay toda una cuestión de la regulación laboral y cómo hacerla compatible con la digitalización, con el trabajo en plataforma y todo lo demás. Gran desafío, mucho más para una economía en desarrollo. Y la otra es la capacitación, y solo para hacer un poco de propaganda, tenemos un programa que se llama Argentina Programa, lo desarrolló el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Están ya cursando, están terminando de cursar 4.000 jóvenes en todo el territorio nacional. Es un curso digital, es un curso gratuito para convertirse en lo que sería la primera franja de programadores. Fue muy importante porque cuando se abrió pensábamos que era para unas 2.000, 3.000 personas, se anotaron 160.000 personas, de las cuales solo 60.000 completaron los papeles, pero luego había que dar también un examen y entonces una parte importante, en torno al 60%, no pasó ese examen. A los que no pasaron ese examen se les dan otro tipo de capacitaciones para que puedan volver a intentarlo, y a estos otros jóvenes se les dan unos 7 meses de curso digital, y esto se hace en conjunto con el sector privado, de manera tal que la última parte de la capacitación es directamente con las empresas, porque ustedes saben muy bien que una cosa es lo que se estudia en la escuela, en la universidad, y otra cosa es el training que uno necesita para desarrollar un trabajo adentro de una empresa, sea esta de servicios o de bienes. Así que grandes oportunidades, muy desafiante todo, lo es más aún para un país en vías de desarrollo, y siempre tenemos que tener muy cerca nuestra esta idea de cómo se distribuyen estas ganancias o qué efectos tenemos no solo sobre el aparato productivo, sino sobre la cohesión social
que es absolutamente indispensable para vivir en una sociedad con democracia y en paz. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muy interesante, realmente. Bueno, como vos decías, una cosa es esto como las enfermedades, ¿no? Cuando te toma en un organismo sólido y bien alimentado, uno puede decir se hace inmune, pero cuando toma un organismo débil y vulnerable, puede ser, en lugar de un beneficio, puede ser realmente un maleficio y puede liquidar a una economía que está muy vulnerable y realmente, bueno, se vieron muchísimos casos de incluso ramas enteras de actividad que fueron desapareciendo justamente por la prevalencia de esta digitalización. Para hablar solo del periodismo, digamos que significó la pérdida de trabajo de muchísima gente, porque incluso hasta en el periodismo ahora impera también en muchas áreas la robotización, algo que hubiera sido inimaginable, ¿no? Pero bueno, queremos saber un poco más desde otra óptica y vamos a escuchar ahora a Ignacio